Un conserje adolescente arriesga su vida por un compañero de clase, y luego una familia multimillonaria cambia su mundo. Mucho antes de que sonara el primer timbre y la escuela se llenara con el sonido de casilleros cerrándose de golpe y pasos apresurados, Noah Briggs ya estaba dentro del edificio, empujando un cubo de fregona por los pasillos tenuemente iluminados. Las luces fluorescentes zumbaban sobre él, parpadeando en algunos lugares, proyectando un tenue resplandor que hacía que los azulejos agrietados y la pintura desconchada parecieran aún más cansados. La escuela siempre olía ligeramente a lejía, moho y cualquier resto de comida que se hubiera guardado en los casilleros y olvidado. Noah había memorizado cada tabla del suelo que crujía, cada rincón donde se acumulaba el polvo, por muchas veces que lo limpiara. Se movía en silencio, no porque quisiera, sino porque nadie se daba cuenta de su presencia. Y si lo hacían, rara vez decían mucho. El chico de la fregona se mimetizaba con el fondo, como si fuera parte del edificio. Trabajaba rápido, siempre atento a la hora. Su primera clase empezaba en menos de una hora, y aún quedaban cubos de basura por vaciar y un lavabo del baño que goteaba sin parar cerca del ala de ciencias. Sus manos, aunque aún jóvenes, ya estaban ásperas y agrietadas por los productos de limpieza. Metió la última silla debajo de un escritorio en el aula de inglés, se secó la frente con la manga de su sudadera y pasó a la siguiente tarea sin pausa. Esto ya era rutina. Antes de la escuela, durante los descansos del almuerzo y después del timbre final, cuando otros corrían hacia los autobuses, Noah se quedaba para limpiar lo que otros dejaban. No porque tuviera castigo, porque este era su trabajo. Afuera, la ciudad aún no había despertado. Las calles aún estaban envueltas en la pesada quietud de la mañana. Pero dentro de ese viejo edificio escolar, el mundo de Noah ya estaba en movimiento. Sus pensamientos se dirigieron al apartamento que había dejado atrás apenas una hora antes. El pequeño apartamento de una habitación en el tercer piso siempre olía ligeramente a madera vieja y café quemado. Su padre, antaño un orgulloso mecánico de automóviles, ahora rara vez se movía del sillón reclinable de la sala. Un derrame cerebral le había robado el uso del lado derecho, y con él, el trabajo que amaba y la sonrisa que solía lucir. El hermano menor de Noah, Malik, solo tenía 10 años, pero la preocupación en sus ojos a menudo reflejaba la de Noah. Las mañanas en casa significaban asegurarse de que su padre hubiera comido, que Malik hubiera preparado sus deberes y que las luces, cuando podían permitírselo, siguieran encendidas. No había espacio para la infancia, no para Noah. Tras el fallecimiento de su madre 2 años atrás, todo recayó sobre los hombros de Noah como un peso que ningún chico de 16 años debería llevar. El puesto de conserje en la escuela había sido la única opción. No pagaba mucho y significaba horas extras, falta de sueño y rumores a sus espaldas, pero ayudaba a pagar el alquiler y las medicinas. Era una cuestión de supervivencia, simple y llanamente. Aún así, el trabajo tenía un precio. Lo veía en la forma en que los estudiantes arrugaban la nariz cuando se cruzaba con ellos en el pasillo, en la forma en que algunos profesores apenas lo reconocían, a menos que necesitaran que limpiaran algo rápidamente. Incluso el subdirector, el señor. Graves, murmuró una vez que debería estar agradecido por la oportunidad en lugar de quejarse cuando se acababan los suministros. Noah no se había molestado en explicar que la lejía le quemaba las suelas de los zapatos. Simplemente asintió y se alejó. Hubo momentos, breves y silenciosos, en los que el peso se volvió casi insoportable, como cuando un grupo de estudiantes de último año volcó un cubo de basura lleno solo para ver si lo recogía sin decir nada, o cuando un estudiante de primero se burló, preguntándole si planeaba ser conserje el resto de su vida. Noah mantuvo la cabeza gacha. Siempre la mantuvo gacha, no porque le diera vergüenza, sino porque defenderse solo desperdiciaría las pocas energías que le quedaban. Necesitaba cada gramo de fuerza para su familia. Sonó el primer timbre mientras Noah apilaba las últimas cajas vacías de la sala de profesores. Se escabulló al fondo de su clase de la primera hora justo cuando el profesor comenzaba a pasar lista, con la mirada fija en él como si no estuviera allí. La mayoría de los días pasaban como un rayo. Hacía su trabajo, respondía cuando se le pedía y volvía a las sombras cuando se pronunciaba la última palabra. Pero hubo algunas personas que destacaron en su entorno. Una de ellas fue Elliot Chase. Elliot era un tipo extraño de silencio. No como Noah,
que se escondía en silencio por necesidad. Elliot usaba su silencio como una armadura. Se movía despacio, torpemente, como si caminara constantemente a través de un sueño que nadie más podía ver. Su cabello castaño oscuro le caía sobre los ojos y siempre agarraba sus libros con demasiada fuerza, como si alguien pudiera arrebatárselos en cualquier momento. La mayoría de los estudiantes lo ignoraban, y los que no lo hacían lo trataban como un blanco. Noah lo había visto suceder más de una vez. Alguien empujando la bandeja de Elliot de la mesa del almuerzo o dándole un golpe en la nuca en el pasillo solo para provocar una risa. Elliot nunca reaccionó. Simplemente recogió sus cosas y siguió adelante, con el rostro indescifrable. Noah no sabía mucho de él, excepto que su padre era rico, muy rico. Lucas Chase. Uno de los nombres más importantes de la tecnología, las finanzas o algo igualmente lejano del mundo en el que vivía Noah. Lo había visto una vez, en un noticiero que se proyectaba en el televisor roto sobre la oficina de la escuela, estrechando la mano de funcionarios municipales y hablando de innovación y progreso. Ese hombre no parecía el tipo de padre que preparaba almuerzos escolares ni ayudaba con las tareas de matemáticas. Elliot nunca hablaba de él, y nadie parecía preguntarle. Aún así, aunque nunca hablaron realmente, Noah notó cosas. Como que Elliot siempre llevaba una novela de bolsillo a almorzar y la leía de principio a fin cada semana. O que nunca comía la comida de la cafetería, solo cogía barritas de granola de su mochila. Noah vio una vez a un grupo de niños tirarle los libros de los brazos a Elliot cerca de las taquillas. Antes de que nadie se diera cuenta, pasó sigilosamente, recogió las páginas esparcidas y se las devolvió a Elliot sin decir palabra. Elliot lo miró un instante, lo suficiente como para darle las gracias sin decir palabra. Luego se dio la vuelta y se marchó. Fue el único momento que compartieron. A medida que la semana avanzaba, el ritmo habitual volvía. Limpiar, clase, comer solo, limpiar de nuevo. Pero una tarde, justo después del último timbre, ocurrió algo inusual. Noah había sido llamado para arreglar un lavabo atascado en el baño de chicos, cerca del gimnasio. Recogió sus herramientas y se dirigió al pasillo trasero, donde los azulejos eran más oscuros y las luces más tenues. El baño estaba vacío cuando entró. El silencio solo lo rompía el goteo constante del agua al golpear la porcelana. Se arrodilló junto al lavabo y desenroscó la tubería de abajo, suspirando cuando un grueso fajo de toallas de papel se deslizó, empapadas y asquerosas. Mientras trabajaba, se oían voces desde el pasillo. Al principio no prestó atención. Los estudiantes siempre se quedaban después de clase, pero entonces oyó algo que lo dejó paralizado. Un grupo de chicos, 3, quizá 4, hablaban en voz baja y ansiosa justo al otro lado de la puerta. «Está todo listo para mañana», dijo uno de ellos, apenas por encima de un susurro. «¿Crees que lo verá venir?» «Component Placement», preguntó otro, seguido de una breve carcajada. «Oh, no lo verá. Ese bicho raro siempre está mirando al suelo». Hubo una pausa, y luego intervino una tercera voz. «Esta vez sí que lo haremos. Se acabaron las bromas tontas. No se le olvidará». Los demás volvieron a reír. Risas bajas y malvadas que resonaron en las paredes de azulejos. Unos pasos se alejaron, desvaneciéndose en el silencio. Noah se quedó donde estaba, agachado bajo el lavabo, con el corazón latiéndole con fuerza. No necesitaba oír un nombre. Sabía exactamente de quién hablaban. Terminó su trabajo en silencio. El sonido de la llave inglesa golpeando la tubería ahora era ensordecedor en la habitación vacía. Cuando se levantó y se lavó las manos, el agua salió fría. Se las secó en la camisa y se miró en el espejo roto sobre el lavabo. Su reflejo parecía cansado, mayor de 16 años. Pero detrás del cansancio había algo más, incertidumbre, un nudo en el estómago. No sabía a qué se referían con «en serio», pero la forma en que lo decían no era como las típicas bromas en el pasillo. Esto era diferente. Esto era serio. Y mientras caminaba de vuelta por el pasillo, con el carrito del conserje crujiendo a su lado, una pregunta le rondaba la cabeza. ¿Debería hacer algo? ¿O alguien le escucharía siquiera? Las mañanas de Noah habían empezado a difuminarse. El cielo siempre estaba oscuro cuando salía del apartamento. La ciudad seguía aturdida y reacia a despertar. Se movía como un reloj. Se arrastraba fuera de la cama, comprobaba que la mochila de su hermano estuviera cerrada y lista,
Dejaba una nota junto a la bandeja de medicamentos para su padre con las palabras «De vuelta a las 6, llama si necesitas algo», garabateadas con letra cansada. Intentó no mirar demasiado al hombre en el sillón reclinable, con el rostro hundido, la piel pálida por el vacío que le producían los largos días sin luz y demasiado silencio. No había tiempo para la culpa. Solo el cubo de la fregona, las llaves del colegio enganchadas al cinturón y el constante tic-tac matemático en su cabeza. ¿Cuántas horas faltaban para la factura de la luz? ¿Cuánto faltaba para que volviera a aparecer el aviso del alquiler? En el colegio, todo se sentía más apretado. Su horario, su pecho, cómo le temblaban las manos al entregar las tareas atrasadas a los profesores, que ya no parecían sorprendidos. Su nota de química había bajado a 60, y cuando intentó explicar que se había perdido la sesión de repaso por culpa de un turno, la profesora apenas levantó la vista. Le habían dado una hoja más y una fecha límite que sabía que no cumpliría. Si se saltaba el turno, no tendrían dinero para la compra. Si trabajaba, suspendería. Parecía una trampa que le acechaba por todas partes. Entonces, una advertencia del señor. Benson, el jefe de conserjes, llegó en tono brusco y poco comprensivo. Si llegaba tarde otra vez, le reducirían las horas. Noah no respondió. Solo asintió, con los ojos encendidos y la mandíbula apretada. Apenas oyó vibrar su teléfono durante el almuerzo, pero cuando por fin lo revisó, se le formó un nudo en el estómago. 3 llamadas perdidas de una trabajadora social con la que no había hablado en meses. Un mensaje de voz seguía sin leer como un arma cargada. No lo escuchó. No hacía falta. Ya sabía lo que diría. Estaban revisando. Bienestar rutinario. Tenían preguntas sobre el estado de su padre, sobre Malik, sobre por qué ningún adulto había firmado el último formulario escolar. La idea de perder a alguno de ellos le oprimió el pecho con una carga invisible. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se obligó a respirar. Esa tarde, en medio del caos, ocurrió algo pequeño y extraño. La señora Delaney, la profesora de literatura conocida por sus bolígrafos rojos afilados y sus miradas más frías, le devolvió un papel y se detuvo un momento más de lo habitual. Dijo que sus reflexiones eran profundas, que notaba cuánto se esforzaba. Sus palabras fueron tranquilas, casi renuentes, pero calaron hondo, más profundo de lo que Noah esperaba. No respondió. Solo se encogió de hombros levemente, intentando fingir que no importaba. Pero sí importaba. Por un instante no fue invisible. Llevó ese momento consigo el resto del día como una pequeña brasa en el pecho. Aún así, no fue suficiente para disipar la sombra que lo cubría todo. En cada pasillo que recorría, veía a Elliot cada vez más marginado. Los mismos chicos, escandalosos, presumidos y crueles, habían empezado a aumentar su tormento. Durante el almuerzo, le voltearon la bandeja antes de que siquiera llegara a la mesa. En la biblioteca, le dieron palmadas en la nuca mientras intentaba estudiar. Nadie intervino. La mayoría simplemente apartó la mirada. Noah se repetía a sí mismo que no le correspondía, que no podía permitirse involucrarse. Una advertencia de la administración, una nota disciplinaria, y podría perder su trabajo, o peor aún, volver a llamar la atención de la trabajadora social. Aún así, algo en el silencio de Elliot lo atormentaba. No el silencio en sí, sino lo familiar que le resultaba. La forma en que Elliot parecía replegarse sobre sí mismo, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo que reaccionar solo empeoraba las cosas. El punto de inflexión casi llegó en la clase de gimnasia. El profesor había salido de la clase para supervisar una pelea en el pasillo, dejando al resto sin supervisión en el vestuario. Noah no había visto el principio, solo el sonido de risas rebotando en las taquillas metálicas, seguido del repugnante golpe sordo de alguien siendo empujado. Para cuando dobló la esquina, Elliot estaba en el suelo, agarrándose las costillas. Su ropa había desaparecido del banco donde la había dejado. Su camiseta de gimnasia estaba arrugada en un charco cerca de las duchas y sus zapatos habían desaparecido por ningún lado. Los chicos responsables se dispersaron rápidamente, dejando solo el silencio y el eco de pasos que se alejaban. Noah no dijo ni una palabra. No entonces. No podía. Se quedó quieto un momento, con la mirada fija en la figura acurrucada tras la fila de taquillas. Luego, sin hacer ruido, salió. Más tarde, durante su turno después de clase,
Volvió a encontrar a Elliot, esta vez acurrucado en un rincón del armario del conserje, cerca de la escalera trasera, temblando con una camiseta fina, intentando fingir que no estaba allí. Noah no habló. Simplemente metió la mano detrás de los productos de limpieza y cogió una toalla limpia del estante de emergencia. La colocó con cuidado junto a Elliot y luego retrocedió. Durante un largo segundo, sus miradas se encontraron. Dos chicos atados por el silencio, cada uno cargando con cargas que el otro no podía ver. Fue un reconocimiento silencioso, uno que no necesitaba palabras. Al día siguiente, las cosas se sentían raras. No solo socialmente, sino físicamente, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. Noah empezó a notar cosas que no tenían sentido. Puertas que se suponía que debían estar cerradas, abiertas de par en par. Las alarmas de incendios del pasillo parpadearon en rojo durante medio segundo y luego se apagaron sin que nadie se diera cuenta. En 2 ocasiones, oyó a los estudiantes susurrar sobre el segundo recreo, algo importante que ocurriría entonces. Pero al acercarse, la conversación se interrumpía de golpe. Se lo mencionó una vez al señor Graves de pasada, sugiriendo que tal vez alguien estaba manipulando las alarmas o merodeando. El subdirector apenas levantó la vista de su portátil, murmurando que los estudiantes siempre imaginaban drama donde no lo había. Le dijo a Noah que se concentrara en limpiar y dejara la disciplina a los adultos. Pero Noah no podía quitarse la sensación. Algo se avecinaba, y no iba a ser inofensivo. El día que ocurrió empezó como todos los demás. Noah iba atrasado con una tarea, no había dormido más de 4 horas, y Malik se despertó tosiendo tan fuerte que lo asustó. La farmacia no le resurtiría la medicación a su padre sin otro copago. Su cheque no se cobraría hasta el viernes. Intentó controlarse como siempre, pero presentía, que algo estaba a punto de ceder. Se acercaba el final del día. Los pasillos se vaciaban mientras los estudiantes tomaban sus mochilas y corrían hacia la libertad. Noah se quedó terminando su recorrido por la basura antes de cerrar con llave el pasillo del segundo piso. Empujó el carrito lentamente, dejando que el silencio se extendiera. Fue entonces cuando lo notó. Humo. Delgadas y grises volutas que salían en espiral por debajo de la puerta del aula de música. Al principio pensó que era un efecto de la luz, pero luego lo olió. Papel quemado, tal vez tela. Se le paró el corazón. La alarma de incendios estaba en silencio, sin sirenas, sin luces intermitentes. Entonces lo oyó. Golpes. Ahogados, desesperados. Soltó la bolsa de basura sin pensar y corrió hacia la puerta. A través del estrecho cristal, el humo empañaba la habitación. Sus manos encontraron el picaporte y tiró, cerrando con llave. Se acercó. Dentro, algo se movió. No, alguien. Una voz áspera, ronca, pidiendo ayuda. Era Elliot. La mente de Noah se quedó en blanco por medio segundo. Luego, todo volvió a la normalidad. Golpeó la puerta con el hombro 1, 2 veces. No se movió. Sus ojos recorrieron rápidamente la zona. No había llaves para esta puerta, no en su llavero. Retrocedió, preparándose, y volvió a apoyarse contra el picaporte. Los huesos le crujieron con el impacto. Tras la puerta, la voz de Elliot se debilitó, reducida a toses y jadeos agudos. Noah no pensó. Simplemente corrió. Pasillo abajo, hacia el ala de ciencias, hacia el armario del extintor de emergencia. Sus pies golpeaban las baldosas. El pulso le retumbaba en los oídos. En algún lugar del edificio, una risa resonó débilmente y le puso la piel de gallina. Agarró el extintor, retrocedió y sin dudarlo, lo estrelló contra el picaporte. El metal se dobló, pero no cedió. Otra vez, hasta que finalmente con un último golpe y un rugido de desesperación, la cerradura se rompió. La puerta se abrió de golpe y una nube de humo inundó el pasillo como un ser vivo. Entró corriendo. Y por primera vez en su vida, Noah no pensaba en el trabajo, ni en los estudios, ni en el dinero, ni en lo que sucedería después. Solo pensaba en el chico acurrucado en el suelo, atrapado y olvidado, y en lo que significaría si no lo sacaba a tiempo. El mango metálico de la escoba ardía en las manos de Noah al estrellarlo de nuevo contra el cristal reforzado, con los pulmones rugiendo con cada bocanada de humo denso. Su visión se redujo a formas vagas y violentos destellos naranjas, pero podía oír los golpes, los puños desesperados contra la puerta de la sala de música, el pánico puro en los gritos apagados de Elliot. El pasillo era un caos. El humo se enroscaba por las paredes como garras, y a lo lejos,
El débil tono de las sirenas crecía como una ola demasiado lejana para alcanzarla. La alarma de incendios permanecía en silencio absoluto. Se preguntó, fugazmente, si alguien la habría accionado o si esto también formaba parte del patrón del que había intentado advertirles. El último golpe rompió el cristal. Los fragmentos se dispersaron hacia adentro cuando Noah metió el brazo por el agujero irregular, girando el pomo de la puerta desde dentro. Un calor estalló como un ser vivo en cuanto se abrió, obligándolo a retroceder un paso. Apenas podía distinguir a Elliot, desplomado en el suelo cerca del piano, tosiendo violentamente. Sin pensarlo, Noah entró a la carrera, ignorando el dolor que le atravesaba el hombro, donde el cristal roto lo había cortado profundamente. El humo le arañaba los ojos, la garganta, cada parte de él que se atrevía a moverse. Llegó hasta Elliot. Lo levantó. El chico estaba más ligero de lo esperado, la piel caliente al tacto, la ropa empapada de sudor. Noah le rodeó la cintura con un brazo y lo arrastró hacia atrás. La habitación crujió. Las vigas de arriba empezaron a agrietarse y partirse. El banco del piano estalló en llamas. Con un último empujón, Noah salió al pasillo a trompicones. Elliot se desplomó contra él y se desplomó justo cuando el fuego se alzaba tras ellos, con un rugido que lo envolvió todo. El mundo de Noah se oscureció. Las baldosas bajo él se sentían frías a pesar del calor creciente, y los bordes de su visión se difuminaron como una pantalla moribunda. Captó voces, manos que lo agarraban de los brazos, gritos apagados como si estuvieran bajo el agua. Entonces, la oscuridad lo envolvió. Cuando volvió a abrir los ojos, unas luces blancas parpadearon en lo alto. El olor estéril del desinfectante le arañaba la nariz. Le palpitaba el hombro, envuelto en gruesas vendas, y la cara le escocía con lo que parecía una quemadura de sol. Un movimiento a su lado le llamó la atención. Su padre, frágil y sobresaltado al despertar, agarrado al borde de la cama del hospital como si temiera que Noah volviera a desaparecer. Noah intentó hablar, pero tenía la garganta seca y enrojecida. Apareció una enfermera, calmándolo, explicándole. Quemaduras leves, un corte profundo en el hombro, inhalación de humo. Había tenido suerte. Pensó en Elliot. Intentó incorporarse, pero el dolor lo aplastó contra el colchón. La noticia ya había estallado. Para cuando pasó el segundo día, el nombre de Noah se había extendido por los titulares locales, las aulas, las salas de estar y las mesas del comedor como un reguero de pólvora. Un adolescente héroe salva a un compañero de clase del incendio de la escuela. El hijo tranquilo del conserje es elogiado por su valentía. Circularon algunas fotos. Una de él en la camilla, con la cara manchada de hollín, los ojos apenas abiertos, otra del anuario escolar, una foto granulada donde apenas miraba a la cámara. Pero Noah evitaba las cámaras. No quería convertirse en el símbolo de nadie. Cada vez que un periodista llamaba, cada vez que una enfermera le pedía una cita, negaba con la cabeza. La idea de que desconocidos diseccionaran lo que había hecho, convirtiéndolo en titulares o en la comidilla de un programa matutino, le ponía los pelos de punta. Había hecho lo que esperaba que alguien más hubiera hecho por él. Más tarde esa noche, Noah volvió a ver a Elliot. El chico había sido trasladado a una habitación privada. Tubos en el brazo, moretones en el cuello, una leve aspereza al hablar. Lucas Chase llegó poco después, un hombre que entró con todo el peso de las consecuencias sobre sus hombros. No se parecía en nada a lo que Noah esperaba. Mayor, sí, y cansado. Pero no lucía armadura, ni brillo de multimillonario. Solo un padre tropezando con un momento que no había visto venir. Lucas estaba de pie a los pies de la cama de Elliot, con las manos temblorosas y la mirada fija en el rostro de su hijo. Elliot levantó la vista lentamente, con la voz débil pero clara, mientras le contaba todo a su padre. El armario, el acoso, los casi accidentes que nadie más notó. Cómo había empezado a esconderse en lugar de comer. Cómo Noah siempre lo había visto, incluso cuando nadie más lo hacía. Amabilidades silenciosas, pequeños gestos. Nadie lo notaba nunca, dijo Elliot, pero él me notó a mí. Me sacó. No lo pensó dos veces. La expresión de Lucas se quebró. Una mezcla de vergüenza y gratitud se reflejaba en su rostro, y durante un largo rato no dijo nada. Luego se volvió hacia Noah, se sentó en silencio a su lado, y le ofreció ni una recompensa.
Ni un titular de prensa ni una donación en su nombre. Ofreció un mejor lugar para que la familia de Noah viviera. Una forma más fácil de sobrellevar el peso que lo había ido aplastando poco a poco. Pero Noah dudó. No quería limosnas disfrazadas de deuda. Su madre le había enseñado que la dignidad era algo que uno conservaba en sus manos, sin importar lo vacías que estuvieran las manos. Lo explicó con calma. No era demasiado orgulloso para recibir ayuda, pero necesitaba que viniera con honestidad, no con lástima. Lucas escuchó. No como multimillonario, sino como un hombre que intentaba enmendar sus errores, y en lugar de insistir, cambió de rumbo. ¿Y si no era una limosna? ¿Hicieran unas prácticas de verano remuneradas y reales en una de sus empresas? Una mentoría, no una obra de caridad. Un camino a seguir, no una muleta. Noah aceptó. En silencio, sin cámaras, sin fanfarrias. Pero el mundo a su alrededor cambió rápidamente. De vuelta en la escuela, hubo palmadas en la espalda que parecían más hierros de marcar que gratitud. Los profesores que antes marcaban sus tardanzas con bolígrafo rojo, ahora le ofrecían indulgencia con sonrisas forzadas. Los pasillos se quedaban en silencio a su paso. Algunos de los mismos niños que se reían cuando resbalaba en el suelo mojado, ahora lo saludaban como a una celebridad. Pero tras algunas miradas había algo más. Una cautela. Un resentimiento latente. Él no pertenecía a su historia de éxito, y sin embargo allí estaba, al frente y en el centro. El señor Daly, el subdirector que una vez amenazó con cortarle el turno a Noah por llegar 3 minutos tarde, ahora se empeñaba en llamarlo jovencito, con un tono reverente que destilaba una cortesía forzada. La señora Kent, que había restado importancia a su advertencia sobre las alarmas y el comportamiento extraño, ahora lo elogiaba en las reuniones de personal como un estudiante modelo. Esto inquietaba a Noah. Los acosadores que antes atormentaban a Elliot ahora lo evitaban. Pero su silencio no era respeto, era cálculo. Sus susurros se desviaban en direcciones opuestas. Algunos afirmaban que Noah lo había orquestado para llamar la atención. Otros decían que debía de estar involucrado hasta que la situación se descontroló. No importaba lo absurdos que fueran los rumores. Se aferraban a las paredes como humo. Noah se sentía partido en dos. En casa, su padre lloró en silencio la noche en que les ofrecieron alojamiento temporal cerca del hospital. Era cálido, limpio, con calefacción y una vista que no era solo de pavimento roto. La primera noche que pasaron allí, Noah apenas durmió. No por incomodidad, sino por el peso abrumador de la quietud, una vida sin tensión constante. En la escuela, el aire se volvió más denso. Ser notado trajo consigo una nueva clase de soledad. Ya no era invisible, pero tampoco era realmente visto. Caminaba por los pasillos sabiendo lo rápido que la admiración podía convertirse en sospecha. Cada apretón de mano se sentía como una transacción. Cada cumplido, una prueba. Quería desaparecer de nuevo, desvanecerse en la quietud donde nadie cuestionara sus motivos, nadie siguiera sus pasos. Pero no podía deshacer lo sucedido. Elliot también lo notó. Aunque regresó a la escuela semanas después, más callado que antes, sentía una nueva fortaleza en su ser. Caminó junto a Noah 1 o 2 veces durante el almuerzo, atrayendo miradas. Ninguno de los dos dijo mucho. No lo necesitaban. Su vínculo no se basaba en la conversación, sino en la supervivencia, un conocimiento compartido de lo que significaba resistir. Algunos días eran mejores que otros. En los peores días, Noah se preguntaba si salvar a alguien significaba perder partes de sí mismo. En los mejores, recordaba que Elliot había vivido, que su padre ahora lo veía, que tal vez esa onda expansiva podría convertirse en algo más que dolor. Pero el mundo había cambiado, y Noah estaba aprendiendo a vivir con la secuela, caminando entre la admiración y la acusación, intentando mantener su dignidad intacta mientras el suelo bajo sus pies seguía cambiando. Noah se ajustó el cuello de la camisa al entrar en el imponente edificio de oficinas, con la mochila del colegio colgada del hombro y una lonchera bien preparada bajo el brazo. El ascensor sonó suavemente mientras lo llevaba hacia arriba, no solo a través de las plantas de una torre corporativa, sino a un nuevo capítulo en su vida. Las mañanas empezaban más temprano ahora. Compaginaba las clases con unas prácticas de verano que Lucas había organizado, en silencio y sin fanfarrias. La empresa lo recibió no como un caso de caridad, sino como un colaborador, y Noah, a su vez,
Se presentaba todos los días con la camisa arremangada y las preguntas listas. Nunca faltaba a un turno. Nunca escatimaba en gastos. Nunca dejaba que su nombre saliera en titulares. Su única petición a Lucas había sido simple: ayudar a su familia a vivir decentemente, pero nunca convertirlos en noticia. Así que su nuevo apartamento estaba en una zona tranquila y limpia de la ciudad, a kilómetros del anterior, sin cámaras ni periodistas. Solo espacio, calidez y dignidad. En la escuela, el aire se sentía diferente. No exactamente más ligero, sino más limpio. Elliot también había cambiado. No drásticamente, pero sí significativamente. Ahora levantaba la mano en clase. Se unió a un club de fotografía y empezó a ir a la mesa del almuerzo en lugar de esconderse detrás de las máquinas expendedoras. No siempre se sentaba con Noah, pero a veces sus miradas se cruzaban al otro lado de la cafetería, y eso era suficiente. Las palabras no tenían por qué llenar el espacio entre ellos. Habían compartido algo inexplicable e irreparable. Cuando Noah solicitó la audiencia de la junta escolar, lo hizo con precisión. Presentó cronogramas documentados, fotos de problemas de mantenimiento ignorados y registros de correos electrónicos que los profesores habían desestimado. Con el equipo legal de Lucas apoyándolo discretamente, Noah presentó el caso sin enojo, sino con firmeza. Detalló cómo fallaron las alarmas contra incendios, cómo un estudiante casi muere, cómo había reportado patrones sospechosos semanas antes solo para ser ignorado. Algunos miembros de la junta se retorcieron en sus asientos, otros asintieron con tristeza. Al final, el subdirector, quien renunció bajo presión, ya no tuvo defensa. El distrito prometió una revisión completa de todos los protocolos de seguridad, pero fue la calma de Noé la que perduró. No había venido a quemar puentes, solo a asegurarse de que nadie más tuviera que correr solo bajo el fuego. La graduación llegó como un suspiro. El gimnasio estaba abarrotado, los birretes apretados en las faldas, las borlas ya preparadas para el turno. Cuando llamaron a Noah, la sala se puso de pie, no porque hubiera salvado a alguien, sino porque había resistido, en silencio, con fiereza, sin pedir ser visto. Subió al escenario, no con el mono de conserje, sino con toga y birrete, con la borla dorada rozándole la mejilla. Al llegar al podio, no se aclaró la garganta ni alargó el momento. Su voz era firme, lo suficientemente alta como para transmitirse. No hace falta ser ruidoso para ser fuerte, solo hay que seguir presente, incluso cuando nadie te ve. Meses después, el pasillo de la escuela resonaba con el sonido de un viejo carrito de conserje rodando por suelos pulidos. Noah, ahora en la universidad y aún haciendo prácticas en la empresa de Lucas, volvía una vez por semana para ver cómo estaban. Esa tarde, encontró a un estudiante más joven agarrando torpemente un trapeador, con los hombros tensos, intentando evitar el contacto visual con los estudiantes que pasaban. Noah metió la mano en el carrito, sacó un par de guantes de trabajo gruesos y se los entregó. Aquí no se acaba, es donde se empieza. El chico levantó la vista, sobresaltado, y asintió lentamente, poniéndose los guantes. Mientras Noah se alejaba, las puertas tras él se cerraron con un suave silencio. La luz del sol se filtraba por las ventanas delanteras de la escuela, reflejándose en una nueva placa colocada junto a la oficina. Las letras brillaban con un orgullo silencioso, dedicado a los héroes silenciosos que nunca dejan de estar presentes.